Em, Muy bien. Nuevamente buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Recuerden que hoy vencía el mejoramiento, ¿verdad? Para los que iban a hacer mejoramiento. Profe, pero no dio la opción de enviarlo. ¿Manda? No dio la opción de enviar el mejoramiento. Bien. Yo me estuve metiendo a la plataforma y no daba la opción de enviarla. ¿Cuándo ingresó usted? No estaba bloqueado hace como una hora. Voy a revisar ahorita. Pero hubiera que no es solo su clase, es en todas las materias que no deja el mejoramiento, no deja enviarlo en ninguna materia, o al menos a mí no me parece. Pues, Ujú. pero ya lo tiene hecho. ¿Qué manda así? Sí, tendría que aparecer porque tiene fecha 30. Y ya le preguntó Miss Wanda. Sí, le hice comentario, le escribí, pero solo me dejó en visto. Bueno, pruebe, si no, pues lo envía por correo. Ah, bueno, está bien, gracias, profe. Entonces, recuerden que es educación física, ¿verdad? Pero igual hay que ganar la clase, ¿verdad? Hay que darle un poquito de importancia. Entonces, si alguien igual tiene dudas todavía con su examen o algo por el estilo, todavía puede avisar, ¿verdad? Los que no se examinaron, creo que los habían citado para ayer al colegio, si no te mal. Sí. Y no fue. Bien. No, no pude ir, Entonces, profe. bueno. Entonces vamos a empezar. Recuerden que el bloque pasado vimos todo lo relacionado a voleibol, ¿verdad? Este bloque vamos a cambiar de deporte. En el caso de los que han estado en plan martes, pues en el primer bloque vimos atletismo, luego vimos básquetbol, el bloque pasado voleibol, y en este último bloque vamos a ver el fútbol, ¿verdad? Bueno, entonces el fútbol, recuerden que nosotros comúnmente es el deporte más famoso, por decirlo así, ¿verdad? Actualmente, pues el fútbol se sabe que se practica en una cancha rectangular, de la mayoría de veces en césped, ¿verdad? 11 jugadores por equipo. A ver, ¿cuánto dura un partido de fútbol? De los que están aquí, ¿quién me dice? 90 minutos, 90 minutos, ¿verdad? Pero no siempre ha durado eso, más ¿verdad? tiempos extras. Más tiempos extras a veces, ¿verdad? O los minutos de reposición, ¿verdad? Siempre dan 3, 4, 5 minutos de reposición por el tiempo que se pierde, ¿verdad? En las faltas y demás. Entonces, como les decía, el fútbol, pues es uno de los deportes más popular, ¿verdad? ¿De dónde se origina la palabra en sí de fútbol? Pues del inglés británico football, ¿verdad? En español, pues le llamamos nosotros comúnmente como fútbol, ¿verdad? También se conoce como balompié, ¿sí? De balón que se juega con los pies, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos le llaman soccer, ¿verdad? Porque para ellos el fútbol es el fútbol americano, ¿verdad? El que juegan con las manos y demás. Entonces le llaman soccer, ¿verdad? Pero internacionalmente el fútbol es este, ¿verdad? Muy bien. Entonces es un deporte de equipo jugando entre dos conjuntos de 11 jugadores, que era lo que les decía al principio. Cada uno de algunos árbitros que se ocupan de las normas. Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Sin embargo, a ver, ¿quién me dice cuántos árbitros participan en un partido de fútbol? 3, ¿A no. qué tres? A veces 2 o 1. ¿Será que dos o uno? En un Bueno, partido oficial, ¿verdad? entonces, Son 2, 2, 4, 5. No sé. Cuatro, ¿de acuerdo? Ah, 4. Uno, uno que está dentro
del campo, ¿verdad? El que anda siguiendo el juego. 2 que son los laterales, uno en cada lado, ¿verdad? Y un cuarto que es el suplente, por decirlo así. Si alguien ha visto partidos de fútbol, es el que cuando hay un cambio levanta qué jugador sale, cuál entra. O también para los tiempos extras o los minutos de reposición, él es el que dice cuántos, ¿verdad? Bueno, digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero es bueno ir a verlo, ¿verdad? Bueno, dice, es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, ¿sí? Pues lo practican unos 270 millones de personas, ¿sí? Muchas personas practican el fútbol, ¿verdad? Algunos a nivel profesional, otros a nivel aficionado, etcétera, ¿verdad? Creo que la mayoría de personas alguna vez en su vida ha jugado un partido de fútbol, ¿verdad? Ya sea en la escuela, en el barrio, en la colonia, etcétera. Siempre ha tenido el contacto con el fútbol. Como dice acá, es el deporte más popular del mundo. Entonces tenemos que ver de dónde se origina o de dónde viene el fútbol, ¿verdad? Entonces dice la historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años, ¿sí? De historia moderna, ¿verdad? Es decir, de la actualidad, más de 100 años de historia del fútbol, ¿sí? Entonces, dice, comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del rugby, fútbol y de la asociación de fútbol, fundándose la asociación más antigua del mundo, la Football Association, que es la Asociación de Fútbol de Inglaterra, el primer órgano gubernativo del deporte. Entonces, ¿en dónde nace el fútbol como tal, verdad? Como conocemos nosotros actualmente, por eso dice historia moderna, ¿verdad? ¿En dónde nace? En Inglaterra. ¿En qué año? En 1863, cuando el rugby se separa del fútbol. ¿Qué es el rugby? Es esta, acá les coloqué una imagen. El rugby pues es muy parecido al fútbol americano. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver fútbol americano, pues el rugby es muy similar, ¿verdad? Una de las diferencias más notorias que hay entre el fútbol americano y el rugby es que en el rugby no usan tanta protección, ¿verdad? Como en el fútbol americano. En el fútbol americano podemos observar todos los jugadores usan un casco, hombreras, rodilleras, etcétera. En cambio, en el rugby no, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Consiste en llevar el balón de un extremo a otro, ¿verdad? Es el rugby. Desde ahí nace fútbol, ¿verdad? Recuerden que actualmente, pues aparte del rugby, también existe el balonmano, ¿verdad? Pero el balonmano no se practica en césped, sino que en una cancha pavimentada, ¿verdad? Como que fuera para el fútbol, ¿sí? Entonces, repito, ¿de dónde nace el fútbol? Como se conoce actualmente, ¿verdad? En Inglaterra en 1863. ¿Sí? Entonces dice, tanto el rugby como el fútbol tienen la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta ramificación. Es decir, que hay muchas variantes del fútbol, ¿verdad? Al igual que del rugby, ¿sí? Del fútbol se desprende el papi fútbol, ¿sí? Incluso el fútbol callejero, etcétera, ¿verdad? El balonmano, ¿sí? Entonces hay muchas variantes del fútbol, igual categorías, ¿verdad? Dependiendo de las edades y demás. Entonces, tanto el rugby como el fútbol van de la mano, ¿verdad? Son muy similares. Hice una profunda y minuciosa investigación. Ha dado como una media docena de diferentes juegos con los cuales hay aspectos que remiten
el origen y el desarrollo histórico del fútbol. Entonces hay por lo menos 12 juegos similares al fútbol, ¿sí? Es decir, que tienen las mismas raíces, es decir, que se practican de una forma similar, ¿sí? Evidentemente, a pesar de que las deducciones que se hagan, dos cosas son claras. Primero, que el balón se juega con el pie desde hacía miles de años. Y segundo, que no existe ningún motivo para considerar el juego con el pie como una forma secundaria degenerada del juego natural con la mano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que obviamente el fútbol se juega con el pie y el rugby con la mano, ¿verdad? Aunque dice acá que históricamente en civilizaciones antiguas ya utilizaban el pie, ¿verdad? No específicamente hasta en 1863 se empezó a utilizar el pie, ¿verdad? Ya habían civilizaciones antiguas que utilizaban el pie para poder practicar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde nace también el fútbol? O sus orígenes históricos ya muchísimos más antiguos, ¿verdad? Dice que había una necesidad de luchar con todo el cuerpo por el balón en un gran tumulto, ¿sí? Empleando también las piernas y pies. Y obviamente en la antigüedad, pues no había reglas, ¿verdad? Es decir que la idea era conseguir el balón y el que consiguiera el balón, obviamente era el que ganaba, ¿verdad? Así de sencillo. Como dice acá, era una lucha, prácticamente era una lucha para poder ganar el balón. Entonces se utilizaba literalmente todo el cuerpo, ¿verdad? Tanto las manos como los pies, las piernas para poder conseguir el balón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no habían reglas, ¿verdad? Dice, desde sus comienzos se consideraba esta actividad como extremadamente difícil y por lo tanto dominar el balón con el pie generaba admiración. Entonces, pues, como todo mundo lo hacía con las manos, se podía agarrar el balón y demás. Cuando había alguien que podía manejar el balón con los pies, se creaba admiración, ¿verdad? Es como cuando vemos a alguien que hace muchas tecniquitas y tiene un gran dominio del balón, pues genera admiración, ¿verdad? Por ejemplo, hay jugadores famosos como Ronaldinho y demás que son muy habilidosos con los pies, ¿verdad? Entonces se ponen el balón en la cabeza, etcétera. Entonces en la antigüedad también, cuando había alguien que manejaba el balón con los pies, generaba admiración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo utilizaba las manos, ¿sí? Para agarrar el balón y ganar, ¿sí? Bueno, entonces dice, la forma más antigua del juego de la que se tenga ciencia cierta es una manual de ejercicios militares que remontan a China en la dinastía Han, en el siglo II y III antes de Cristo, ¿verdad? Entonces han realizado estudios y ya han comprobado que existía este tipo de prácticas, ¿verdad? En el siglo II y III antes de Cristo, imagínense, ¿verdad? No es bastante tiempo. Pero eso es en China, ¿verdad? Bueno, cerca de nosotros, ¿dónde practicaban el fútbol? A ver, una civilización en Guatemala que practicaba el fútbol. Esos estudios sociales, a ver. Mayas. Los mayas, ¿verdad? ¿Cómo lo practicaban? A ver, ¿cómo? Con el brazo. Ellos utilizaban los brazos, los hombros, ¿verdad? Y en lugar de una portería cuadrada, ¿qué usaban? Un arco. Un aro, ¿verdad? Círculo, eso, un círculo. Un círculo, ¿sí? Y la idea era pasar el balón en medio de ese círculo, ¿verdad? Y habían varias variantes, ¿sí? Por ejemplo, había una variante donde el equipo que ganaba era el sacrificado. ¿Por qué? Porque al ser ganadores tenían el honor de ir con los dioses,
entonces lo sacrificaban, ¿verdad? Y había otra variante en la que el sacrificado era el equipo perdedor, ¿verdad? Entonces, de este lado del planeta también hay registros del fútbol, ¿verdad? Practicado de diferentes maneras, ¿sí? En el caso de los mayas, pues usaban los hombros, usaban las rodillas, etcétera, ¿verdad? Y era un deporte muy complicado de practicar, ¿verdad? Entonces los que jugaban fútbol en los mayas eran personas muy atléticas, ¿verdad? Muy sobresalientes a los demás. Bueno, continuemos. Obviamente, pues hay otras, eso es lo mismo, otras actividades deportivas, ¿verdad? Por ejemplo, en Egipto también se practicaba el fútbol, en Grecia. Recuerden que en Grecia, ahí es donde nacen los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces en Grecia hubieron muchos deportes que se desarrollaron o que iniciaron en Grecia. Y el fútbol, pues, no es que haya iniciado en Grecia, ¿verdad? Pero sí se practicó. Los griegos practicaron fútbol siempre a su modo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. Como les digo, es una introducción el día de hoy únicamente al fútbol, ¿verdad? Y en otras clases vamos a ir viendo las medidas de la cancha, el reglamento, ¿verdad? Recuerden que existe un reglamento, existe una federación que rige todas las normas del fútbol. A ver cómo se llama esa federación. La FIFA, ¿no? La FIFA, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en una clase también acerca de la FIFA, que es la máxima autoridad del fútbol, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Pregunten. No. ¿No? Bueno, solo voy a pasar asistencia, porque recuerden que ahora, cada vez que se conecten ganan un punto, ¿verdad? Por si no hacen la tarea, ya por lo menos tienen un subpunto. Había escuchado que eran 2, profe. Pues a mí uno me dijeron, pero voy a preguntar. 1.5. Bueno, Jocelyn Patricia, ¿estará por acá? Sí, presente. Emma y Alavín, Cristi de Rosario. Ella sí está, profe, pero como está trabajando no le puede contestar. Es Cristi Calderón, ¿verdad? Sí, Cristi Calderón. Ah, ya la vi. Marlene Yesenia. Daniel, tampoco. Brenda Lili, tampoco. Mónica. Bien, ¿verdad? O ya se fue. Está todavía. María Isabel. Presente, profe. Víctor, David, tampoco. Bernarda Antonieta, la vi por ahí. Gustavo, no está. Jensi. Carla Noemí. Ah, Jairo tampoco. Gladys tampoco. Nadine tampoco. Gabriel tampoco. Irma Patricia. En Irma Patricia, ¿no está? Y Jonathan Alexander, tampoco. ¿Alguien que no haya llamado? Muy bien. Entonces, repito, alguien que todavía tenga alguna duda, la aclaramos de una vez, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces, recuerden que ahora hay nuevo horario, ¿verdad? Sí, fíjense. Profe, perdone, es que fíjese que yo sí le envié el examen, pero se lo envié muy tarde. No sé si usted todavía tiene la posibilidad de calificármelo. Muy tarde, ¿cuándo? Hace como 2 días. Ah, bueno. No, Sí, hace 3 días. voy a preguntar si todavía se puede, y si se puede, pues le ponemos su nota, ¿verdad? Ay, disculpe, profe. Sí, Sería está tan bien. amable. Sí, yo voy a preguntar y si se puede, pues le colocamos Profe, yo ya también le envié el mío algo tarde. el mismo día, ¿no? Sí.
Sí, voy a revisar entonces y voy a Es que preguntar. fíjese, profe, que yo le pregunté a Miss Wanda que si se lo podíamos que yo ya se lo había enviado. Creo que se lo envié el jueves, no me acuerdo qué día. De esta Y sí, el semana. jueves creo yo. Ajá, de esta semana. Y yo le pregunté a ella que si los podía enviar y ella me dijo que sí, que no había problema, que media vez me dejara enviarlo, que se lo enviara, solo que estuviera pendiente de que usted me lo calificara. Sí, sí, porque como yo Ah, ya no entré, ¿verdad? sí, Entonces, vaya que me avisaron, porque si no, yo ni en cuenta sí, que profe. lo habían hecho. Va, Me hace entonces el ya me favor. autorizó. Le voy a preguntar y se las coloco, no tengan pena. Va, está bien, profe, gracias. Muy No tengan pena. amable. No tengan pena. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, gusto saludarlos. Recuerdan, ahora va a ser domingo a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Bueno, pasen feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Me cuidan mucho. Igualmente, Gracias, profe, profe. feliz No tarde. saliendo tanto. Si salen, usan mascarilla. Muy bien, Gracias. Y no se gracias, nos Adiós. olvide profe. la cuadra de leche Gracias. corriente. Claro que sí.